Como un punto perdido en la inmensidad del Pacífico, a más de 1,200 kilómetros de la costa de México, se encuentra una isla que los españoles llamaron Isla de Médanos, por no contar con vegetación de ninguna clase. Posteriormente fue rebautizada como Isla de la Pasión, al haber arribado sus exploradores en Semana Santa, precisamente el día de la Pasión. Más tarde recibió el nombre del pirata de origen inglés John Clipperton, personaje que acechaba la nao de China para despojarla de sus ricas mercaderías, en tanto se protegía en la laguna interior del atolón. Durante años, esta isla permaneció en el olvido, hasta que en el siglo XIX, rumores sobre colosales riquezas derivadas del guano la convirtieron en un sitio importante para los intereses económicos, tanto de los individuos como de las naciones. El presidente de México, Porfirio Díaz, decidió reclamar los derechos que por herencia le correspondían a nuestro país al haberse constituido durante todo el tiempo como isla de origen español y así figurar en los mapas y cartografía de la época. Díaz reconocía que esta isla no solo era importante por el guano, sino también por su estratégica posición como puerta del Pacífico. Así envió a su tropa para colonizarla y establecer una industria que explotara el guano, al mismo tiempo que legitimizaba los derechos de la nación sobre este territorio. Para ello escogió al joven capitán de origen francés, Ramón Arnaud Vigneault, y lo designó gobernador de la isla. Con tan pomposo nombramiento se presentó el joven militar a este pequeño atolón de menos de 4 kilómetros de largo por 2 de ancho. Posteriormente acudirían al lugar su esposa y concebiría ahí a sus hijos. Junto con Arnaud llegaron los obreros y trabajadores de la guanera, los militares y las esposas de algunos de ellos. Como de todos es sabido, la Revolución Mexicana derivó en daños colaterales. Durante este caos, en la isla Clipperton la mayoría de los hombres murió de las maneras más terribles. A los que no devoraron los tiburones los mataron los huracanes o el escorbuto. Se vivió una tragedia humana de dimensiones inimaginables, sobreviviendo solo un puñado de mujeres y niños que se mantuvieron con vida para narrar su historia. Durante la primera mitad del siglo XX, un tribunal internacional presidido por el rey de Italia le otorgó la legal posesión de la isla al gobierno de Francia, nación que jamás había pisado la isla, que no derramó una gota de su sangre en sus arenas y cuyo único mérito fue haberla reclamado para sí en un acto burocrático. Esta isla llena de fantasmas, mitos y leyendas de tesoros es ahora uno de los lugares más extraordinarios del mundo para el buceo. Sus condiciones tan extraordinarias como el ser el punto más alejado del continente y la dificultad para llegar a ella, la convierten en un sitio que ha logrado mantener cierto equilibrio ecológico. Su fauna marina y su hábitat se han conservado como un verdadero acuario para la humanidad. Llegar a ella, para aquellos que gustan de la aventura, de la naturaleza y del buceo, es una verdadera hazaña que hay que vivir. La primera vez que Enrique Coppel mencionó la idea de Clipperton parecía una locura. Aún no habíamos conocido la Revillagigedo que parecían encontrarse al fin del mundo. Y para llegar a la Isla de la Pasión todavía le faltan desde la Socorro 56 buenas horas de navegación. La logística de víveres, diésel, bastimentos, etc. hacía de esta idea algo prácticamente impensable. Sin embargo, después de la primera visita a la Revillagigedo y del buceo en la roca partida, la idea de Clipperton se convirtió en una pequeña obsesión. Poco a poco los planes se fueron materializando para el mes de abril del 2010, que fue la fecha escogida para realizar el viaje con todos los preparativos. Pero las cosas son como Dios quiere y no como los hombres las organizamos, porque finalmente, en lugar del viaje a la isla, el barco terminó rescatando a unos náufragos tal y como Dios lo dispuso en sus designios. Por lo tanto, reprogramamos la travesía para mayo del 2011. El sábado 7 de mayo nos concentramos en la Marina de Los Cabos, Baja California Sur. Del grupo original solo quedábamos 4, pues no es fácil encontrar 15 días libres para un viaje tan azaroso. Así es que fueron surgiendo nuevos candidatos. Los requisitos básicos para este viaje son tener una personalidad aventurera, gusto por el mar, por el buceo o la pesca, facilidad para dormir entre ronquidos y sobre todo no marearse,
o al menos tener el estoicismo para aguantar el mareo sin decir agua va. Viajar en el Regalo, nombre de nuestra embarcación, es un privilegio. Es un barco cómodo, estable, con todas las facilidades de la vida moderna y con una tripulación educada, trabajadora y muy amable, pero sobre todo con una gran condición humana. La cocina y la mesa son de una gran calidad tanto por la sazón como por los ingredientes. El equipo de buceo superior al de un servicio profesional y todas las amenidades, tecnología y satisfactores posibles han sido incorporados al barco para lograr que las travesías sean lo más parecido a un sueño. Los aventureros de esta odisea proveníamos de diferentes partes de México y del mundo. Un austriaco que radica en Mónaco, un brasileño de Curitiba, un vasco español que a ratos vive en México, un sonorense comunicólogo, chef y amante del buceo, un empresario de los mochis apasionado por la pesca, un pediatra de Culiacán orientado a la ecología y a la vida al aire libre, un aventurero profesional del Distrito Federal que ha hecho del peligro su vida, un arquitecto de Culiacán que cría cocodrilos y convierte cualquier platillo en una obra de arte, un agricultor también de Culiacán que desarrolla proyectos ecológicamente sustentables, un ejecutivo corporativo que vive en Los Cabos y ama la fotografía submarina y el camping, también su hijo, ecologista y defensor de la tierra y el mar, residente en La Paz. Un doctor en biología especializado en tiburones blancos, cuya vida transcurre entre la Ciudad de México y la isla de Guadalupe. Un financiero del DF que velea por todo el mundo y habla vasco. Y por supuesto, nuestro anfitrión, empresario, marinero, buzo y coleccionista de afectos y amigos en todo el mundo. Fuimos recibidos por nuestra tripulación de lujo, encabezada por el capitán, originario de Guaymas y padre de una dinastía de capitanes, marineros y hombres de mar. Además, por los excelentes marineros y asistentes de a bordo, originarios de la Baja, y del chef, quien hace milagros sin los recursos del supermercado a la mano. La energía positiva del grupo se manifestó inmediatamente. Los que ya se conocían refrendaban la amistad generada en tantas aventuras anteriores. Los nuevos se presentaban y al poco rato ya se sentían parte del grupo que los acogía amistosamente. Muy pronto los cabos quedaron atrás. Las cañas se lanzaron al agua y después de un rato de navegar por el Pacífico abierto, 2 atunes de buen tamaño se prendieron al mismo tiempo de las cañas. Mario Cadena de los Mochis y Pachi del País Vasco se dieron a la tarea de proporcionarnos la materia prima básica para los chachimis, carpachos y filetes a la vuelta y vuelta, que como un verdadero lujo del mar nos fueron servidos varios días en la mesa. Las conversaciones se fueron haciendo más y más amenas, y la cena, unas botellas de vino y una larga sobremesa fueron cohesionando al nuevo grupo. Después de una larga navegación de casi 26 horas, avistamos la isla de San Benedicto, con el volcán más joven de México que se activó en los años 50. Su cráter de ceniza y lava se nos manifestaba esplendoroso en un día de sol, agua azul y viento calmo. Condiciones ideales para el espectacular buceo que nos esperaba. Desde que anclamos, una manta diablo se acercó al barco para darnos la bienvenida. Mientras se preparaban los buzos y las zodiacs para el buceo en la costa, algunos aprovecharon para practicar el buceo libre y jugar con el bello animal. Luego, con el grupo ya listo, las zodiacs se dirigieron a la costa y en un punto en el que en viajes anteriores habíamos visto mantas, el grupo se lanzó al agua. Casi inmediatamente se divisó una enorme, que majestuosa y suavemente volaba sobre el azul. El grupo no podía disimular la emoción aún debajo del agua. La experiencia de comunicación con este animal es algo que difícilmente se puede vivir. Pero ahí estábamos todos en un mundo increíble, con este bello ejemplar nadando lentamente entre nosotros. De pronto otra manta aún más grande y oscura se acerca y el espectáculo fue extraordinario. La cámara comenzó a captar las imágenes, dejando evidencias de esos momentos mágicos, pero ningún video o fotografía podrán reflejar fielmente el testimonio de la claridad del agua, de la belleza y de la espectacularidad de vuelo de este majestuoso animal.
Inmediatamente después, el barco emprendió el viaje a la isla de Socorro. Fueron más de 9 horas de navegación. Afortunadamente, el mar estaba calmo y entre las pláticas llenas de emoción sobre el buceo con las mantas, los deliciosos platillos en base al atún fresco de la cena y una sesión bohemia de guitarras y canciones encabezadas por Gabriel Patrón, Sergio Bon y Tavo Acosta, el grupo termina de integrarse en medio de una buena noche de sueño en mar quieto que nos preparaba para la intensa actividad del día siguiente. Amanecimos en la bahía Braithwaite de la Socorro, que es el lugar que eligió el capitán para pasar la noche. Al rato movimos el yate a la vuelta donde está la base militar, donde fuimos inspeccionados con la visita de la Marina, acompañados de algunos militares. Revisaron nuestra documentación y permisos, muy amables. Se despidieron con algunos refrescos embotellados. Invitamos al comandante del área a comer y que nos diera permiso de bajar para explorar por el volcán. Ambas peticiones negadas. Nos dirigimos entonces a Cabo Tosca, al lugar de buceo. Un grupo se quedó en el barco y en 2 botes el resto se marchó con las 2 Zodiacs al lugar de buceo escogido. Las condiciones de buceo eran óptimas. La gran lengua de lava de Punta Tosca se extiende desde un bajo de unos 45 pies y va descendiendo hasta los 200. El agua de un azul profundo, la claridad impresionante y la vida marina en un desfile se manifiesta como en un carnaval. El grupo se dividió en 2. Unos que permanecieron por la lengua de lava siguiendo a Mauricio Hoyos, el especialista en tiburones y doctor en biología. El otro grupo decidió mantenerse en los 45 pies disfrutando del fondo. La experiencia para los 2 grupos fue extraordinaria. La vida en el arrecife bulle y se expresa, y las hermosas langostas de la isla rondan por las cuevas. Entonces Enrique, con habilidad, comenzó a tomarlas con las manos y pasarlas al grupo de buzos para garantizarnos un espléndido banquete. Eran más de 10 hermosos ejemplares con un peso superior al 1,5 kilos cada una, y que con ajo, mantequilla y perejil se convertirían en una deliciosa explosión de sabor para el paladar de los privilegiados aventureros. El grupo, que se mantuvo en los 45 pies, se ocupaba de captar imágenes y capturar langostas en las cuevas con la mano. Entonces Joaquín le disparó a una gran cabrilla que se enredó con el hilo por todo el arrecife. Quedaba poco tiempo de aire en el tanque y en la lucha con el animal el oxígeno se agotaba. El arpón continuaba enredado en los corales y no había tiempo para solicitar ayuda. Langostas y cabrillas ni hablar, se quedaron en el fondo, junto con el arpón. Por la tarde un grupo regresó a recuperar el fusil y tomó testimonio gráfico del banquete que se dieron los habitantes del arrecife con esas langostas. Mauricio tenía una misión: encontrar un receptor BR2W. Este es un aparato que recibe las señales de unos pequeños transmisores que, al ser insertados en las aletas de los tiburones, proporcionan valiosa información sobre sus rutas migratorias, hábitos de alimentación y son básicos para entender el comportamiento de los escualos que forman la punta de la pirámide en la cadena trófica y que cada día son más escasos por el brutal exterminio al que son sometidos por la pesca no controlada. Después de un rato de búsqueda por el arrecife, a los 78 pies apareció la boya que sostenía el receptor. Al día siguiente, con solo fruta como desayuno, un grupo de 10 buzos salió al mar que estaba un poco agitado en Punta Tosca. Desde la entrada, la claridad del agua nos maravilló, y un grupo de delfines que avistamos desde la lancha se mantuvo con nosotros y nos acompañó en la primera parte del recorrido. Era un espectáculo hermoso y divertido ver cómo nos seguían. El arrecife hervía de vida y peces de todas las especies. Nos fueron acompañando durante este periplo.
Vimos unas enormes cabrillas moteadas típicas de la Socorro, y como no portábamos arpones ni intenciones cinegéticas, dócilmente se nos acercaban, casi hasta poder tocarlas. La fiesta de colores, especies y variedades fue interminable. Llegamos hasta el lugar donde se ubicaba el receptor y Mauricio procedió a cortar los hinchos de la boya que lo sostenían. Mientras alguien sostiene el marcador y él coloca un nuevo aparato para seguir captando la información. Se le entrega el anterior lleno de incrustaciones coralinas y proseguimos la exploración del arrecife. Sin embargo, no tuvimos la suerte de ver tiburones de ninguna especie. Aprovechamos el viaje y poco antes de salir encontramos unas langostas. Decidimos que con ajo y mantequilla como la noche anterior harán una buena cena y les invitamos a bordo. El buceo fue espectacularmente bello y los ánimos estaban a todo lo alto. Después de un segundo buceo muy interesante y divertido donde un tiburoncillo trató de